Sumate a Psicoanálisis en el Aire. Los martes, 19 horas, conversamos de modo simple y claro con los psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Conduce Ariel Hernández por AM 1390. Radio Universidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Psicoanálisis en el Aire. Mi nombre es Ariel Hernández y estamos por Radio Universidad, Universidad Nacional de La Plata, primera radio universitaria del mundo. Hoy vamos a estar conversando con una colega de la ciudad de La Plata. Vamos a estar trabajando el tema del lazo social y la locura. Entonces, sin mucha vuelta, vamos a presentar a nuestra primera invitada. Estela López, analista miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Fue jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Sor María Ludovica, Hospital de Niños de La Plata, y docente en la Facultad de Psicología de la UNLP. Actualmente es docente del Seminario del Campo Freudiano en La Plata y responsable del boletín de las 13ª Jornadas Anuales EOL La Plata. Bueno, Estela, un gusto que estés en el programa. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a vos, Ariel. Son muy interesantes y siempre oportunos estos lugares y estos espacios. Así que totalmente agradecida y contenta. Vamos a hablar entonces sobre, en principio, cómo entiende el psicoanálisis esta cuestión del lazo social. Bien. Primero vamos a decir de lo que no habla. El psicoanálisis no habla de sociedad, por lo menos a partir de Lacan, sino que habla de lazos sociales, es decir, que no hay un todo, un uno, algo único, hay fragmentos, hay lazos que intentan regular el goce. ¿Por qué es importante? Están hechos de lenguaje que se apoya sobre la lengua. ¿Por qué es importante esto? Primero porque la lengua está hecha de modalidades de goce, de significaciones infantiles, porque es lo que de la lengua materna se precipita. Entonces, ella como tal excede al lenguaje, pero a la vez es lo más propio de cada uno. Entonces, no es un lenguaje, que está bien, el lenguaje que nosotros entendemos ordena a la lengua, porque la lengua no está ordenada ni léxicamente, ni ortográficamente, ni gramaticalmente. Es el lenguaje el que le da un orden, pero ordena lo más propio. Entonces nos olvidamos un poco de esto de la lengua, porque el lenguaje viene a recubrir a la lengua. Entonces, en principio, eso. Ciertos pacientes, los llamados esquizofrénicos, nos hacen recordar que existe la lengua. Y si vos querés, una de las definiciones muy lindas del inconsciente es saber hacer con la lengua, con lo más propio. Entonces, lo que es más propio nos aparta del otro social. Porque si vos fuéramos estrictos diríamos, lazo social los estudian muchas disciplinas. Lo estudia la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, creo que dije. Es decir, ¿qué es lo propio, lo que aporta el psicoanálisis a esto? Primero, lo singular, el estilo, ¿no? Y fundamentalmente aquello que ya Freud había dicho, que es la pulsión, ¿no? La pulsión, ya. Entonces, ¿cómo se puede formar un vínculo con otro si hay algo que hace obstáculo, que es la pulsión? Ese es el gran dilema que tuvo Freud. Entonces, bueno, a partir de eso nosotros leemos algo que Lacan formalizó, que son 4 discursos. Esos serían los 4 discursos, si querés, tradicionales. El del amo, el de la histérica, el universitario, que estos 3 están fundamentalmente con la idea de buscar la verdad y de dominio. Si sus semblantes son de dominio. El del amo, el poder. El de la universidad, el saber. El de la histérica, el hacer desear. El que no tiene pretensión de buscar la verdad, a pesar de que tenemos en cuenta la verdad, pero no tiene pretensiones de verdad ni de dominio, es el 4 discurso, que es el analítico. Bueno, obviamente los discursos mutan a partir de la mutación del orden simbólico, ¿no?
Es decir, estos 4 discursos formarían la matriz de lo social. Bien, mutan. ¿Por qué mutan? Porque el orden simbólico muta. Hay una expresión muy temprana en la enseñanza de Lacan, en el año 38. Él hablaba del eclipse del padre, ¿no? Del nombre del padre. Del padre en ese momento decía. ¿Cómo entender esto? No entendemos el padre de la realidad, el padre real, externo, de carne y hueso, sino que es el padre como símbolo que por años, por siglos, reguló el orden identificatorio y fue una guía, constituyó una guía. Rápidamente, entonces, bueno, después lo toma Bauman, ¿verdad? Con todo lo líquido, la modernidad líquida, el amor líquido y demás. Esa declinación del padre, de la autoridad del padre, ese eclipse, bueno, da lugar a mutaciones en el tipo de lazos. ¿Por qué? Porque, suponete, el Freud y la época del psicoanálisis de la reina Victoria. El padre era alguien que prohibía, que legislaba, que orientaba. También eso, no estaba solo el costado interdictor, sino que era una orientación, ¿no? Entonces la gente sabía más o menos cómo comportarse, ¿no? Había una civilización que, regida por el padre, encontraba una orientación. El padre, sus semblantes, desde luego. Cuando eso se eclipsa, se pierde su estrellato, digamos, hay una decadencia, una declinación, se empiezan a pulverizar los semblantes, el sujeto se encuentra mucho más desorientado. Entonces, a partir de esa desorientación, se muestra más frágil, ¿no? Hoy en día, los que pertenecemos y hemos conocido hace mucho tiempo a la moral civilizada, es decir, tenemos como el recuerdo de lo que podía haber sido el padre sentándose en la punta de la mesa y orientando cuándo había que comer y cómo había que comer y cuándo se cortaba una discusión. Bueno, encuentra que todos los lazos familiares sobre todo, se vuelven mucho más frágiles. Los lazos amorosos se vuelven más frágiles, bueno, ni hablar de los lazos laborales y demás, ¿no? Los discursos de alguna manera lo orientaban. Cada discurso respondía al no hay relación sexual. ¿Qué quiere decir no hay relación sexual? No es que no haya relaciones sexuales, obvio, pero no hay una complementariedad entre los sexos. Y fundamentalmente hay un agujero estructural. En Freud teníamos la forma de la falta. En Lacan habla de la no relación sexual. Pero como no hay relación sexual, hay algo que, si querés, atempera, responde a eso, que son los discursos. Los discursos son formas, ¿no?, de responder a la no. Podemos decir, como no hay relación sexual, hay discursos. Bueno, entonces, pronto, primero Lacan armó esos 4, yo no voy a entrar en cómo es la estructura de cada uno, porque no sería una cosa más para la intención o para otro tipo de espacio. Luego, el primero que formaliza es el discurso capitalista. Y luego Miller habla del discurso hipermoderno, donde lo propio de los discursos es que hay un límite al goce, ¿no? Hay un límite. El discurso capitalista no tiene ese límite, y en el discurso hipermoderno mucho menos, ¿no? Entonces, en el discurso capitalista hay una falta, pero sigue está existiendo la falta, pero hay maneras de engañarlas. Supuestamente nos creemos que la engañamos, ¿no? Entonces están los objetos, ¿no? Los objetos así en una cadena infinita que tienen esa ilusión de cubrir esa falta. Vos pensás que cuando decimos no hay relación sexual, es una manera de decir que no hay ningún programa de goce, no hay nada instintivo en el ser humano, ¿no? No nacemos con eso, es decir, necesariamente algo nos tiene que guiar, algo nos tiene que conducir. Y el parletre, el hablante ser, tiene 2 formas.
Una son las identificaciones y otra son los objetos libidinales. Bien, cuanto más hay como una suerte de balanza, como sería, o de contrabalanceo entre estos dos. Cuanto más consistente, más fuerte, más firme sea un ideal, el objeto puede estar puede tolerarse la falta de objeto. Y a la inversa, cuando uno está lleno de objetos, o de estos pseudos objetos que cubrirían la falta, los ideales empiezan a pesar muy poco. En nuestra época se dice que es la de la caída de los ideales, ¿no? La del rechazo a esa falta, rechazo a la castración, que hay una Verwerfung, ¿no? Bueno, y eso hace cambiar, sí, muchas cosas. Me quedaba pensando en dos cuestiones. Una, con esta diferencia que nos traes, que es un poco compleja, que tiene que ver con la ultimísima enseñanza de Lacan, vinculado con la lengua escrito todo junto en español, y lo que de ahí uno va haciendo una lucubración, ¿no?, de un cierto saber de ahí, y que eso también va armando esto que vos decís como vinculado con el programa de goce, ¿no? Que va armando que la lengua es del lado de lo más primario, el lenguaje como una cuestión más de una cierta elaboración de eso, que va a orientar un poco en cada uno, sirviéndose o más del lado del objeto o más del lado de los ideales, como vos nos traes. Y me gustó esto de la caída del padre, porque mientras te escuchaba en relación con los discursos, también pensaba en las instituciones creadas por el padre, ¿no? Que tenemos la religión, el ejército, ¿no? Sí. Incluso los prostíbulos, son todas instituciones. Las cárceles y las escuelas, podemos seguir, pero que eran instituciones que estaban comandadas por el padre. Porque en esto que nos traes, hay un cambio en el orden simbólico, hay una declinación del nombre del padre, de lo que funcionaba como un orden, incluso del patriarcado, como un sistema también de ordenamiento del mundo, no es lo mismo, pero también se tocan. Entonces, lo que te quería preguntar en relación a esto del orden simbólico, que vemos también un poco cómo las instituciones se han estallado, ¿no? Pero en relación a esto que vos traes, ¿cómo impacta esto en los modos de armar lazo hoy? Bueno, es de diferentes maneras, ¿no es cierto? Primero quería, porque escuchándote me di cuenta una omisión que me parece que vale, porque cuando decimos que el lenguaje ordena lexicográficamente, gramaticalmente a la lengua, ¿no?, que es el ordenador, siempre y cuando haya un significante ordenador, que es justamente, Lacan lo llama el nombre del padre, ¿no? Algunos sujetos no tienen esa posibilidad de ese ordenador. Entonces tienen ya de entrada severas dificultades con los lazos. Tenemos por un lado eso. Hay otros sujetos que tienen como formas un poco de arreglárselas, pero tienen algunos signos leves, ¿no?, de esa falta de adecuación, si querés, a lo institucional, a lo laboral. Por un lado tenés los sujetos que para no caerse de las referencias simbólicas adhieren firmemente a un trabajo, a la escuela, a las instituciones, con identificaciones que luego, bueno, cuando el trabajo cae porque se jubilan, porque se enferman o lo que sea, ellos también, ¿no? Es decir, pierden esa referencia simbólica que los sostenía en el mundo, ¿no? Hay sujetos que pierden absolutamente la referencia simbólica, ¿no? Los errantes, los desarraigados, y por ahí hay sujetos que se enganchan en esas instituciones laborales, institucionales, de trabajo, de escuela, de estudios, para tener una referencia simbólica en el mundo, ¿no? A veces los trabajos se les paga 2,5 y eso no interesa tanto para el sujeto porque es una manera de estar en relación, en un vínculo con el otro, ¿eh? Esto es una cuestión que la conocen muy bien los empleadores, obviamente, y los gobernantes, ¿no? Porque el sujeto quiere ser reconocido
por el otro. Y hay algunos, que también es otro impacto del cambio en los lazos, que no adhieren a este para todos que, por ejemplo, es la escuela, ¿no? O cualquier institución. Y de alguna manera esto les produce síntomas, ¿no? La intensidad del goce afecta al lazo, porque no está regulado, porque no hay ficciones que atemperen el goce, y bueno, de alguna manera no pueden engancharse. Lo que diría la gente común, no puede adaptarse, ¿no? Nosotros decimos no puede hacer lazo. Se conectan y se desconectan. Entonces, bueno, cada uno hay que ver la lógica, ¿no? Hay sujetos que, bueno, hay que ver en cada uno qué es lo que está en juego, qué es lo que de alguna manera está haciendo de obstáculo. Y no creer, niños siempre decíamos, ¿no? No creer solo en el díscolo, el que produce disturbio, que ese es el que tiene una dificultad, ¿no? El chico que también está tranquilito, que no habla con casi nadie, que no habla con la escuela, a veces hay que ver qué está pasando allí. Digamos, como no causa disturbios, no causa ruido, a veces lo olvidamos, pero eso no quiere decir que no haya ahí una grave dificultad en los lazos. Bueno, eso por un lado. Después podemos decir todas las consecuencias de que en esta época no haya un límite, ¿no? Que no haya ese operador del límite en el discurso, ya sea capitalista o el hipermoderno, ¿no? Hipermoderno con ese consumo excesivo, ¿no? Porque es un objeto en el hipermoderno el que comanda al sujeto, pero es un comando medio, ¿cómo diríamos? Medio dificultoso, porque el sujeto está totalmente desbrújulado porque ha perdido las referencias. Y este objeto comanda, pero comanda a gozar de esos objetos. Cuestión que ahí la tecnociencia lo sabe muy bien. La insatisfacción o la fugacidad que tiene esta complementariedad de la falta a propósito de estos objetos. Entonces saca otro y ya el celular que tengo no sirve para nada. Ya va a ir a encarnar el lugar de los desechos, es el objeto más común, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, el desecho. Desecho nos vamos a convertir, todas las máquinas se van a convertir en desechos, estas que están con nosotros mismos, en desechos, y bueno, pero hoy en día eso queda como sobre la mesa de una manera más transparentada que en otros momentos, ni buenos ni malos, no es que tengamos que tener una nostalgia por el tiempo que nos fue, es esto, ni bueno ni malo, es la época así, ¿no? Es la época que, bueno, siempre produjo locuras, cada época tuvo su locura. Ajá. Ahí, entonces, y en esta época, la locura, los distintos tipos o modalidades, no sé cómo mencionarlo, porque venimos hablando acerca de los discursos que estaban sostenidos en relación a un ordenador, que se le llama padre, no importa, un ordenador estaba, ese ordenador deja de estar o empieza a estar pluralizado y hay distintas orientaciones. Entonces entiendo que eso también debe impactar en distintas modalidades de locura, ¿no? ¿Cómo está la locura hoy? Claro, interesante. Primero, viste, el término locura tiene como varias acepciones, ¿no? Primero decimos, ¿qué es un loco? El sentido común del término. Bueno, que no se ajusta, que no ajusta su goce al discurso común, que comete insensateces, ¿no? Porque el discurso común es el discurso del amo que nos dice cómo nos debemos manejar, más o menos para convivir con los otros, más o menos. Bueno, hay una frase que dice, no me la acuerdo muy bien, pero que hay una locura necesaria y que sería un loco de otro estilo no tener la locura de todos. Es decir, en la frase tenemos la locura de todos y lo que sería la locura de otro estilo. La locura de otro estilo podríamos también llamarla a, bueno, las locuras que englobarían la psicosis, ¿no? Pero tenemos la locura de todos. Y ahí hay varias cosas, ¿no? Porque
esta época que nos comanda cómo hacer, qué tenemos que comer, qué tenemos que tomar, cuántos pasos tenemos que caminar, cómo caminarlos, etcétera, bueno, hace que algunos sujetos adhieran firmemente a esta salud para todos, pero de repente el que come todo saludable, bebe saludable, hace todo la vida de ejercicios saludable, de repente a la noche va y se baja un pote de dulce de leche, ¿no? 2 cervezas. Es decir, esa es la locura de ese, ¿no? Esa es la locura personal. Por eso el para todos es algo complicado para sostener o para... psicoanálisis objeta esta cosa del para todos, porque abole en eso mismo la singularidad, ¿no? Bueno, tenemos todo eso, pero también la locura para todos podemos entenderla como los delirios comunes. Los delirios, hace poco se hizo unas jornadas en la escuela, en la sección nuestra, que era los delirios cotidianos, ¿no? Bueno, hay delirios y delirios, podríamos decir, ¿no? Está, bueno, el delirio de ir a chuparse algo, o del cuerpo, o el delirio científico, o el delirio del sentido religioso y demás. Pero hay delirios, bueno, que algunos hacen lazo, ¿no? Hay toda una serie de foros, de blogs, de sujetos que se unen para restaurar la figura perdida del padre, ¿no? Entonces, restaurar esa figura perdida, es decir, si hay algo que no quieren saber esos nuevos amos, digamos, que generan neodelirios, es del futuro. Eso no quiero saber nada de eso, del futuro. Ese es su síntoma, ¿no? Entonces, apelan a un pasado que tampoco fue, y quieren cubrir la angustia con determinados significantes que comandarían, como por ejemplo en las tradiciones se conminan a lo patriarcal, ¿no? Adhieren a lo patriarcal. La economía, por ejemplo, al mercado o al proteccionismo. Eso por un lado. Después hay otros que, bueno, atacan toda forma en esta cosa patriarcal del feminismo. Toda forma. Ahí hay, bueno, aquellos que son los conquistadores, que despluman a las mujeres económicamente y afectivamente, los artistas de la conquista, creo que es el grupo, y los incel, que lo hemos tenido con un adolescente, con esta serie que hace 2 años fue muy famosa, sobre la adolescencia. Eso por un lado. Pero hay otra cosa que es interesante también. Lacan, que ya había anunciado, decimos, ¿no? Lo que es la declinación del nombre del padre y todas las consecuencias de esta circularidad de goce sin límite, escribe después una carta muy cortita, la carta al padre, que habla de la cicatriz que produce la evaporación del nombre del padre, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, el padre y sus semblantes están totalmente pulverizados, no hay quien oriente, hay una desbrújula, un desoriente, bueno, que afecta de alguna manera en todos los lazos. Por eso, viste que ahora se habla de contactos, no de encuentros. Cada vez tuve contacto, no tuve encuentro. O tengo algo, o anda en algo, pero no se puede decir ahora, determinadas palabras tampoco sirve de mucho, ¿no? Los adolescentes siempre nos andan aclarando para ver cómo usamos las palabras y cómo las usan ellos. Bueno, a veces todo eso se disfraza de autoestima, ¿no? Es decir, yo soy lo que digo, ¿no? Y tiene como el disfraz de la autoestima y toda una serie también de blogs que dicen cómo hay que sostener la autoestima, ¿no? Lo cual, a sostener la autoestima es fortalecer ese yo, ¿no? Que yo esté
suturado, que no haya ninguna división. Después cometen un fallido, sueñan, lapsus, bueno, etcétera. Pero se sostienen en ese yo completo, ¿no? Una esfera. Bueno, en esta carta al padre, que es un poco diferente, me parece a mí, habla de la cicatriz que deja esa evaporación. Y es una cicatriz que produce efectos, como toda cicatriz. No es que se evaporó como el agua, ¿no? Cuando se evapora hirviendo y no está más. No, hay una cicatriz. Y es la muchos intentan restaurar ese padre y se produce desde esa cicatriz una nueva, extrema casi posición de la posición de muerte, que sería la segregación. Yo creo que muchos plantean que lo que le hizo pensar en la segregación, bueno, fue sobre todo el Holocausto, el racismo y segregación. Y bueno, algunos de estos sujetos entonces buscan un nosotros para oponerse a un ellos. Nosotros los que pensamos de esta manera, nosotros los que venimos a combatir a ellos, que son lo que está mal, lo que está perdido, lo que fue, lo que nos van a diezmar, etcétera. Cualquier forma de identificación perdida, se forma un nuevo grupo, generalmente fragmentado, en contra de un ellos, ¿no? Explican así las grietas, las formas de violencia, etcétera, que nos toman hoy en día. Y después me acordaba de una cosa mucho más simpática, que la describe muy bien de Sal en una Virtualia. Digo Virtualia porque es una revista de acceso por internet. La hemos presentado en el programa, sí. Así que pueden buscar que estuvo Laura Balcarce. Exacto. Bueno, la comenta, creo que es la 42, si mal no recuerdo, comenta algo que a mí me pareció genial. Él toma una experiencia de unos psicólogos americanos. Estos psicólogos americanos comprobaron, estudiaron un fenómeno que pasó en 1954. Es decir, no teníamos ahí la expansión de las redes que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, hoy en día se pueden formar estos foros, se pueden formar estas situaciones de violencia, de amenaza y de ataques, porque bueno, es exponencial, la culpa no la tienen las redes. Lo que tienen las redes es la capacidad de expandir algo, una idea, de una manera que la mujer que vamos a hablar ahora no lo tenía o que consiguió sus seguidores. Ella empezó a escribir a partir de una epifanía que tuvo, que el mundo terminaba en diciembre del 54, y que también le decían que en julio iba en una montaña, la mujer era una ama de casa, en una montaña iban a aterrizar platos voladores, ¿no? Cosas que tenían sus seguidores por radio y demás, y fueron todos a esa montaña. Obviamente los visitantes esos no aparecieron, no aparecieron, pero cualquiera diría, bueno, entonces no creyeron más en los extraterrestres. Pues no, creían y más, es decir, de alguna manera de Sal ahí hace una analogía con la repetición y la pulsión de muerte, y por eso dice que todos los analistas deberíamos leer esos fenómenos, y también que es algo del orden de lo poscientífico, es decir, del orden de que no se quiere saber nada de la verdad como causa. Y explica de una manera muy sencilla lo que pasa, porque se entiende que en el siglo XXI hay personas terraplanistas que piensan que la Tierra es plana. Bueno, estas personas en general forman lazos, y donde hace que se sostenga es en el lazo que forman, en ese delirio de sostener esta teoría postcientífica. Me parece que si uno está tentado en opinar, dice él, y creo que también debe ser así, uno por uno, no tendrían ese tipo de satisfacción y no podrían sostener esa teoría, pero en conjunto forman un lazo de satisfacción a partir de esos neodelirios.
Bueno, nos has hecho un recorrido que te agradezco, por lo menos a mí me dejas pensando en varias cuestiones y que voy a tomar algo, no lo dijiste, pero es una idea mía, que esta época también, si bien tiene esta lógica del individualismo, que hay algo del orden del aislamiento, que hay algo del orden de la dificultad, para algunos funcionamientos psíquicos, mentales, se ha vuelto un poco más propensa para poder hacer lazo. Y me quedo también con eso. Yo creo que sí. Vos decís por las redes, por el uso incluso de las redes, el aislamiento, y hoy, por eso hay que tener cuidado cuando se escucha eso. No, que salga de la computadora 2 horas. Ojo, caso por caso, porque hay sujetos que es la única manera que tienen de hacer un lazo y de lograr cosas a partir de esos vínculos. Entonces, por eso el para todos, volvemos a lo mismo, no es buena calidad. No. Estela, muchísimas gracias, un gustazo tenerte en el programa. Por favor, gracias a vos. Bien, vamos a una pausa. Psicoanálisis en el aire, un lugar de conversación con psicoanalistas sobre los síntomas, angustias, inhibiciones y fanatismos que marcan la subjetividad de nuestra época. Por AM 1390, Radio Universidad.